Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Entramos a nuestra jornada número 30, una palabra maravillosa, Jotbata. Por favor, preste mucha atención, porque en esta estación encontraremos, como dice algún cántico, ríos de agua viva. Así es que, mis amados, preparados para entrar aquí a la programación de Israel Casa Integral con el tiempo de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Esta es su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos. Damos comienzo a una estación maravillosamente apasionante, en el sentido de la palabra. Estación número 30, Jotbata. Ya entraremos a mirar los detalles, todos los sinónimos posibles que podamos encontrar aquí. Bondad, excelencia, bienestar, pacto. Por favor, préstele mucha atención a esta palabra, pacto. Arroyos de aguas, y muy importante también esta expresión. Literalmente, Jotbata significa arroyos. Vimos que en pozos, en las estaciones anteriores hablamos de pozos, ahora aquí vamos a hablar de arroyos. Y entre otras palabras, como podemos ver, aparece también algo que nos produce bienestar, satisfacción. Ya miraremos, repito, los detalles. Estamos en la estación 30 y definitivamente avanzando a pasos agigantados. Pareciera que no, pero vamos bien. Recordemos que para las estaciones anteriores, ¿cuáles son? Aquí tengo algunas de las informaciones anteriores. ¿Recuerdan? Bene Jaacán, hablamos de hijos inteligentes. Y cuando hablamos en Bene Jaacán, entendimos que inteligentes no era desde el punto de vista intelectual, no la inteligencia del hombre en el pensamiento humano, sino del hombre en su integridad, en el pensamiento integral. ¿Qué es un pensamiento integral? Un pensamiento íntegro en el temor de la palabra, un pensamiento en el que caminamos conforme a lo que escrito está. Por favor, en cuanto a lo que escrito está en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. No en cuanto a lo que está escrito en muchos libros, a usted sabe de qué estoy hablando, que tienen gran pensamiento e inteligencia de hombres, por supuesto, pero caminamos en nuestra Kadosh Torah y, por supuesto, repito, en Yeshua, nuestro Mashiach. Esta estación Bene Jaacán nos dio el punto de partida para hablar de una nueva generación. Estamos en el tiempo de transición, los adultos, los mayores, ya los ancianos empiezan a partir y desde luego aparece entonces una nueva generación. Pero aparece una nueva generación que todo lo quiere hacer en su forma, en sus propias fuerzas. Por lo tanto, la estación fue siguiente, la estación 29, y en la estación 29 que apenas concluimos, hablamos entonces de la importancia del monte Gidgat, Har Gidgat. Y aquí en el monte Gidgat vimos cómo encontramos pozos, y atención, pozos cavados, arroyos. Es una situación de incentivar, de provocar, de adelantarnos, de apresurarnos, de provocar. Y mencionamos en esta estación 29
que en estas palabras o en estos sinónimos, si usted está siguiendo la enseñanza al pie de la letra, estoy tratando de resumir lo que hemos visto en las dos anteriores. ¿Por qué? Porque tienen que ver justamente con la que vamos a ver ahora, que es Jotbata. En la estación 29, en el monte Gidgad, concluimos que la mayoría de los hombres en el ministerio, por favor présteme atención, en el ministerio, tenemos escuelas ministeriales, lo que en otro tiempo llamaríamos las escuelas proféticas. Recuerden la escuela de los seduceos, la escuela de los fariseos, etc. Hoy tenemos los institutos bíblicos, las universidades bíblicas, los módulos, las capacitaciones, las escuelas bíblicas, el doctorado, el magíster, etc. en materias de teología y demás. Pero por más que nos preparamos teológicamente, o en el caso nuestro, hebraicamente a la luz de la Torá, pues definitivamente se hace necesario buscar estrategias, directrices, formas que nos permitan que el ministerio, repito, avance. Hoy tenemos un sinnúmero, pero inmensamente grande, de modelos, diseños establecidos por los coach, por gente dedicada exclusivamente a preparar pastores, a preparar líderes, a formarlos en el liderazgo, porque como estamos viendo con los varones K2 en el tema de hombres comunes y corrientes, estamos viendo la vida de Simón, quien será su nombre Pedro, y quien era un hombre con mucha capacidad, con mucha acción, con mucha palabra, pero que de suyo todo lo que hacía, lo hacía según el concepto, su pensamiento, su forma y particularmente su manera cultural de vivir la vida. Y así estamos hoy por hoy en muchos ministerios. Muchos ministerios desarrollan su ministerio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista lo que nos conviene tenemos que hacer y no lo que escrito está. Pastor, aclárame un poquito este tema, con mucho gusto. Hemos visto cómo en muchos ministerios hoy, por ejemplo, la alabanza o la adoración se lleva a cabo copiando al mundo, copiando la música, los ritmos del mundo y cambiando letra, pensando que porque hacemos unos ajustes en la letra, copiando, repito, canciones del mundo, entonces las traemos a la congregación, a la comunidad, les cambiamos algunas letras, las convertimos a, comillas, creyentes y las podemos bailar, no digo danzar, bailar literalmente. Lastimosamente hoy por hoy en los púlpitos y en los ministerios se ven cosas más que espirituales, herramientas total y absolutamente descabelladas y peor aún, decirlo en este término, del mundo. Entonces, en la estación de Gidgad concluimos cuando recordamos la historia del profeta Elías frente a los 450 profetas de Baal. Recordarán que los profetas de Baal se hacían unas heridas, incisión es la palabra correcta, así lo indica la Biblia, se hacían incisión en la piel y sangraban. Esto tiene que ver con formas del mundo, pensando que haciendo esos cortes de sangre, los profetas de Baal podían alcanzar el favor de su líder, de su idolatría. Lo que voy a mencionar ahora, no lo mencioné en el momento en la enseñanza de Gidgad y por eso estoy dándole forma a esta historia, porque estas tres estaciones que estamos desarrollando, Bene Jaacán 28, Monte Gidgad 29 y la estación que tenemos para hoy, Jotbata, están relacionadas en el mismo punto, en el mismo lugar, en el mismo entorno, hacia una misma audiencia, jóvenes en su proceso de transición.
Ustedes saben, mis amados, que las personas dedicadas a la oscuridad, al ocultismo, al paganismo, a la idolatría, para no decirlo a la chamanería, a la brujería, si puedo usar esa expresión, utilizan muchos sistemas cercanos a la misma palabra. Es decir, también tienen sus oraciones, también hacen su seder y utilizan muchas cosas que parecieran que son espiritualmente bíblicas, pero que, repito, no son más que herramientas utilizadas por el mundo de la oscuridad para llamar la atención al ignorante, al que busca ese tipo de caminos. Estoy cuidando mis palabras para procurar expresarlo de la mejor manera y poderlo comprender con buena intención. Por ejemplo, voy a hablar puntualmente de un caso por experiencia personal. Cuando celebramos el tiempo de Yom Kippur, dice el texto que nos vistamos con vestiduras blancas. Tipológicamente lo que está queriendo representar el vestido blanco, camisa blanca, pantalón blanco, o sin medias o con medias blancas, etc. Lo que estamos queriendo representar en ese momento es que para el tiempo glorioso de Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón, estamos ya en una condición, después de pasar por todo el recorrido de las 7 convocatorias, bueno, a la sexta convocatoria, para llegar al tiempo del cierre del año, hemos entrado a un lugar de santidad. Es decir, ya hemos hecho el recorrido de las convocatorias y estamos en un tiempo de purificación. Entonces en Yom Kippur, repito, usamos el vestido blanco, el vestirnos de blanco, incluso utilizamos el talit blanco con el propósito de entender que estamos caminando en un propósito de santidad, de purificación, de pureza. Que estoy limpio, que he hecho mi tikún, mi tefilá, mi arrepentimiento, y me encuentro limpio delante de Hashem. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo, la oscuridad, se visten de blanco y en sus prácticas religiosas de la santería se visten de blanco. Porque me causa cierta sonrisa la historia. Porque alguna vez Israel Casa Integral Cherryville, local, con un grupo de personas, viajamos a una ciudad aquí aproximadamente a 2 horas de camino. Tuvimos un fin de semana, viernes, sábado y domingo, en un evento de matrimonios. Fue un tiempo maravilloso, una reunión con las parejas, los matrimonios, un tiempo de sanidad, de restauración, de perdón. Fue un tiempo espectacular. Bueno, normalmente las reuniones de matrimonio son maravillosamente importantes. Regresando de esa actividad, cerramos justamente el evento, si puedo decirlo así, la conferencia, la cerramos haciendo el tiempo de purificación y entramos al agua, al río allá para purificarnos y hacer el mitbe, tevilá y demás. Regresamos a nuestros hogares a reunirnos en la casa local en Cherryville. Regresamos todos los matrimonios, unas 18 parejas, todos veníamos vestidos de blanco, hermosos, llenos de vida, de pureza, de amor, de perdón, de gratitud con Hashem por lo que había trabajado con nosotros todos en aquella actividad de fin de semana. Y recuerdo que dentro del programa que teníamos estaba una parada en un lugar muy bonito en la montaña para un tiempo de cena. Íbamos a compartir allí unos alimentos. Teníamos la reservación, por supuesto, preparado, todo muy preparado. Y al entrar al restaurante, pues sin lugar a dudas la gente que estaba allí, en ese mirador tan hermoso, en ese sitio tan bonito, se llenaron muchos de gran curiosidad de ver a un grupo de personas, todos vestidos de blanco, y además notarnos la alegría, el gozo. Todos entendían, evidentemente, que estábamos en una actividad, entre comillas, espiritual. Repentinamente se acercó una persona en español, se dirigió conmigo y me dijo: ustedes son una
iglesia cristiana. Sí, somos una iglesia de creyentes, estudiamos la Torá, estamos haciendo esto y esto. Me dijo, es que yo pensé que ustedes eran de la religión de la santería, porque yo soy santera y nosotros los santeros también nos vestimos de blanco. Miren pues qué experiencias tan maravillosas. Por favor, como le dijo Jesús a Simón en su momento, le dijo, apártate de mí, adversario, me eres piedra de tropiezo. Bueno, he mencionado todo esto, mis amados, porque, repito, los jóvenes en el proceso de transición y los líderes, los ministerios, cuando somos llamados al ministerio, utilizamos formas, herramientas, buscando la manera de que nuestros ministerios se consoliden, que nuestros ministerios avancen, y es lo que nos han acostumbrado en el nivel 2, ustedes recuerdan las campañas proféticas, las campañas apostólicas, las campañas de milagros, las campañas de sanidad, y el show mediático que se hace a través de todo este recorrido. Y sin embargo, las gentes acuden en masas, porque evidentemente en el subconsciente, en el corazón del ser humano, está la expectativa del milagro de la fe. En el subconsciente, y también creo que lo voy a mencionar, me voy a tomar el tiempo de mencionarlo. Se hizo cuando participamos del nivel 2, una actividad aquí en la ciudad de Charlotte, la cual en principio no estuve como muy decidido realmente a participar, pero finalmente decidimos hacerlo. Campaña evangelística, profética y de sanidad con el apóstol fulano de tal. Las gentes acudieron en el Coliseo, en el estadio de la ciudad. No hubo absolutamente la menor duda de que se dio una gran audiencia de personas que venían seguramente desde muchos lugares. 3 días, miércoles, jueves y viernes. El día viernes era el día especial, el día de los milagros, el día de las sanidades, el día en que los paralíticos caminarían, los sordos oirían, los ciegos verían, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo recuerdo, y lo voy a decir con todo respeto, que realmente en la medida que fue pasando la jornada de miércoles y jueves y escuchando la enseñanza, no me cabe la menor duda en mi corazón de que realmente yo en ese lugar entendí y creí en el poder de la fe. O sea, la fe que tanto he predicado, me estaba confrontando allí. El día viernes llegaron muchas más gentes porque era en particular el día en que se iba a orar por los enfermos. Era día de sanidad y milagros. En algún momento el conferencista o el pastor correspondiente en la conferencia hizo el anuncio de que por favor todos los pastores que estábamos en plataforma bajáramos al nivel donde estaban las personas y trajésemos a su vez a todos aquellos que estaban enfermos, imposibilitados, porque mientras hacíamos esa gestión él estaría orando. Y lo que nosotros debíamos hacer era empezar a subir a la plataforma a todos aquellos que se iban sanando, el milagro de la sanidad. Evidentemente, repito, caminé en fe, literalmente caminé en fe. Entre la gente encontré repentinamente a un hombre postrado en una silla de ruedas con su esposa, sus 2 hijas, y ellas oraban y oraban por aquel hombre. Y me acerqué con ellos y les decía cuál es la situación del Señor. No, que el Señor tiene esta situación y esta problemática de salud y esto y lo otro y medicamentos acá y tratamientos. Pero nosotras sabemos que hoy Adonai hará un milagro. Y a lo cual yo les contesté, amén. Tenemos la certeza de que así será. Permítame, vamos a subir a la plataforma. Este varón, yo lo creía en mi corazón, este varón se va a levantar de esta silla. Así es que con las jóvenes, la señora mayor no podía ayudarnos, pero entre las 2 niñas muy pequeñas realmente, y mi persona, tomamos esa silla, la encaminamos hacia la plataforma. Lastimosamente no había una rampa de acceso. Es decir, que lo que había eran escaleras y literalmente
de donde Adonai me entregó fuerzas de donde no las tenía. Pese a una dificultad en mi columna, hice lo que tenía que hacer para lograr subir esa silla con aquel hombre. Los pastores que estaban a mi alrededor me miraban como diciéndome: ¿qué está haciendo, Pastor Alfaro? ¿Qué pretende usted? Ese hombre de ahí no se va a levantar. Había que traer a algunos que fueran fácil, que se levanten fácil, pero a este es imposible. Así es que cuando ya tenía a esa persona sobre la plataforma, le avisé a uno de los encargados: este hombre va a pasar al frente para que el apóstol ore por él y vamos a ver el milagro de la sanidad. Inmediatamente el encargado habló con el apóstol y le dijo: el pastor Alfaro trae a una persona, pero pues sabes, es una situación muy difícil y él quiere que lo pasen aquí al frente. Inmediatamente el apóstol, levantando sus manos, dijo: hermanos, hemos terminado esta jornada. Ha sido un día glorioso de sanidad y de milagros. Así es que bendiciones para todos. Y se terminó el evento. Ustedes no alcanzan a imaginar, hermanos, mi grado de frustración, mi confrontación, mi molestia, mi incomodidad. Quedé consternado, quedé definitivamente que no podía comprender lo que estaba pasando. Pero por supuesto que podía entender que el show había terminado. Que definitivamente aquel hombre, al ver a aquella persona en aquella silla, inmediatamente dijo: no pueden pasarlo acá, es imposible, yo no puedo estar aquí y quedar mal con todo el mundo. Espero que me estén comprendiendo lo que quiero significar. Por favor, no me cabe la menor duda en mi corazón que Adonai es nuestro Adonai de milagros, de sanidad. ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. Pero las herramientas que utilizan este tipo de gentes motivacionales para atraer a las personas, para hacerles creer muchas cosas, y aún en medio de muchas cosas, también Adonai obra, no puedo decir que no, pero también muchas de estas cosas lastimosamente han sido pasadas por la mentira, por el engaño, por la burla, por la falsedad. Y el teatro, si puedo decirlo, agentes hasta han sido contratadas para que hagan este tipo de escenas. Esto es lo que hemos visto en las estaciones anteriores, 28, 29, hasta aquí, hasta el lugar donde estamos llegando hoy. Por lo tanto, cada vez que hemos querido hacer las formas a nuestra manera, con nuestra propia intención, en nuestro propio pensamiento, nos daremos cuenta que hicimos o estamos haciendo algo similar a lo que hacían los profetas de Baal cuando se causaban incisiones en su piel para sangrar y llamar la atención del Padre. Cosa que no tiene nada que ver con el verdadero propósito de Adonai. Queremos hacer las cosas con la fuerza humana. Queremos hacer las cosas que parezcan verdad, que parezcan milagro, que parezcan realidad, y llegamos al punto de convertir toda esa escena en un acto totalmente religioso, con un sentido espiritual, buscando producir resultados espirituales, sin la dirección, sin la Shekinah, sin la unción ni la presencia propia de Adonai, sino, repito, a través de la estrategia, a través de la herramienta, a través de la manipulación propia de muchos seres humanos. Así es que para adentrarnos ya un poquito más a nuestro contexto para el tema de hoy, en esta estación Jotbata, les pido por favor, amados, que me acompañen. Vamos a hacer una jornada, un tiempo de lectura en dos textos. Vamos a mirar dos textos para avanzar sobre el tema. Espero que no haya tomado mucho tiempo en la introducción, pero es que esta estación es tan importante, tan especialmente importante para todos nosotros, que necesitaba, repito, claridad de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que a continuación viene, que vamos a seguir desarrollando. Acompáñenme un momento, por favor, en el libro de
los Filipenses. En el libro de Filipenses, vamos a tomar el capítulo 3 en el libro de Filipenses. Y a su vez tomaremos también el libro de Romanos en el capítulo 1, pero vamos a una lectura en el libro de Filipenses capítulo 3. Y en el capítulo 3 vamos a mirar qué nos trae este texto y luego compararemos o estudiaremos Romanos y posteriormente empezaremos a desarrollar nuestra estación 30 Jotbata, queriendo comprender este gran número de sinónimos que estuve mencionando hace un momento. Bondad, excelencia, bienestar, pacto, arroyos de aguas, hacer el bien, ir bien, satisfacción, descanso, fluir en el Ruach, servir a Adonai, tefilá, tikún, adoración, humildad, reverencia. ¡Wow! ¡Qué serie de términos tan especialmente importantes! Todos en el libro de Filipenses capítulo 3, por favor, gracias para quien toma nota aquí en el chat, de tal manera que en la medida que vayan llegando otros hermanos conozcan en qué parte vamos. Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en Adonai. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Adonai y nos gloriamos en Yeshua nuestro Mashiach, no teniendo confianza en la carne. Vaya pensando por dónde vamos a ir. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Rab Shaul, circuncidado al octavo día. Por favor, subraye, circuncidado al octavo día. Y tenga presente, por favor, que nuestro amado Yeshua HaMashiach fue circuncidado al octavo día. Tenga presente esto, mis amados, porque no es el tema de circuncisión lo que vamos a tratar aquí, pero lo vamos a tener que tratar. Porque cuando hablamos de Brit Milá en hebreo, la circuncisión, las gentes se estremecen, inmediatamente brota la doctrina que nos indica que circuncidados del corazón es más que suficiente, que la circuncisión de la ley ya no corresponde porque es un asunto judaizante. ¿Es un asunto judaizante que Yeshua se haya circuncidado? Pues sí, él es judío, cumplía con las ordenanzas de la Torá y se circuncidó como familia judía. ¿Es normal que Rab Shaul se haya circuncidado? Sí, es también un hombre Israel, hebreo, por supuesto, se circuncidó porque cumple con la Torá. Pero es que nosotros en este tiempo no estamos caminando en el judaísmo. Entonces cuando hacemos estos juegos de palabras y malentendemos el pensamiento y lo malinterpretamos o lo interpretamos a nuestro acomodo, entonces todas estas expresiones cambian de sentido. ¿Recuerdan la palabra que vimos la semana anterior? Hashkavá. Hashkavá, bueno, lo enseñé en el Shabbat. Hashkavá significa tu opinión, tu propia opinión, tu parecer, lo que tú consideras. Entonces, cuando estamos en la doctrina Hashkavá, siguiendo la opinión de alguien, mi opinión, la opinión cultural, la opinión del concilio, la opinión de un líder en particular, pues caminamos en una opinión, en un Hashkavá, pero no caminamos en lo que escrito está. Y allí está la diferencia. Entonces, Pablo, Rab Shaul, nos dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo. Y no digo fariseo en mal sentido, era un hombre de la escuela de los fariseos. Y cuando entendemos quiénes son los fariseos y la doctrina de los fariseos y la forma de los fariseos y la exigencia de los fariseos, entonces vamos a mirar con detalle qué significa esto. En cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la Torá, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Yeshua. Aquí nos está hablando de un tiempo de transición en la vida de un hombre que perseguía la iglesia, en un hombre que perseguía sus beneficios propios, en un hombre que aunque tenía o llegó a tener un régimen tan legalista y formalista de la misma Torá, definitivamente Adonai cambió su carácter y le estableció el amor en Yeshua. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Yeshua. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Yeshua. Cuando logramos romper esa barrera materialista, oportunista, egoísta, y creemos y entendemos el poder de la palabra en Yeshua, entonces todo lo demás lo tenemos sin importar. Ciertamente estimo todas las cosas y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la Torá, sino lo que es por la fe en Yeshua nuestro Mashiach, la justicia que es de parte de Adonai por la fe. Es decir, nosotros nos hemos convertido en el proceso de transición, digo nosotros, hablando en términos genéricos. Ustedes han escuchado de mis labios y lo voy a repetir. Hemos procurado que en Israel Casa Integral tengamos un fundamento en Yeshua, pero no un fundamento en un ceder judaizante. Por favor, tome por favor con mucha atención las palabras que estoy utilizando. Temerosos e irreprensibles en la Torá, pero no en el contexto legalista judaizante. ¿Qué si hacemos esto? ¿Qué si no hacemos esto? ¿Qué porque aquí? ¿Qué porque allá? Por favor, de lo que tanto hemos hablado y tendremos que seguirlo hablando. Entonces, por la justicia que es de Adonai, por la fe, si en alguna manera, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, amén, subráyelo por favor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Adonai en Yeshua mi Mashiach. Así que todos los que somos perfectos esto mismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Como dice un querido amigo, firmes. Cuando nosotros caminamos en el proceso de transición a nuestra Kadosh Torah y entendemos la palabra de Torah, el manual de vida, el manual de instrucciones, y entendemos el Shabbat y comprendemos las convocatorias de Levítico 23 y comprendemos las ordenanzas, las misbot, y comprendemos la grandeza de Yeshua nuestro Mashiach en su resurrección, y entendemos el poder de la palabra viva, y entendemos que la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre, y entendemos que Yeshua en él, con él y para él estamos participando juntamente con él.
Entonces, mis amados, firmes, firmes. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa. Es decir, Adonai, en este texto de Filipenses 3, Rab Shaul nos está llamando a Ejad, a la unidad. Amados hermanos de la casa de Israel en las naciones. Observen que dije la casa de Israel, no dije Israel casa integral. En la casa de Israel a la cual pertenecemos, toda la casa de Israel en las naciones, dice el llamamiento para que todos lleguemos a una misma regla, sintiéndonos una misma cosa en la unidad en Yeshua. Pero ¿qué ha ocurrido con el fenómeno del movimiento, del avivamiento de Torah, en el que aparecen ministerios toraicos, toraicos, toraicos y toraicos? Y moré, y moré, y moré. Ay, amados. Y pasamos la transición, y cuando venimos a Torah, entendiendo que es unidad, Ejad, Yeshua. Y ahora tenemos una multitud de gentes y caminos y opiniones y pensamientos. Y estamos, como lo dije hace un tiempo, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Esta misma escena la están viviendo los jóvenes en la estación 30, Jotbata. Aquí los jóvenes desde la estación 28, 29, 30, Bene Jaacán, Monte Gidgad y ahora en Jotbata, estos jóvenes que son la nueva generación están buscando la manera de cómo traer gentes a acercarlos a la palabra en su buena forma, a su buena manera, con sus buenas estrategias, con sus buenas herramientas, tratando de promover eventos, milagros, situaciones. Y Yeshua lo único que quiere es que todos seamos obedientes, humildes, en amor, en fe, en unidad. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Yeshua, el fin de los cuales será perdición, cuyo ídolo es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Yeshua, a nuestro Salvador, el Mashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué texto? Por favor, me tomé el tiempo de leerlo todo, el capítulo 3 de Filipenses. Les pido por favor, háganlo, los que no pudieron hacerlo junto conmigo, háganlo en casa, repita el texto, léalo por favor. Y permítame ahora ir nuevamente, o vamos ahora a la siguiente lectura, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, y miremoslo a partir del verso 8, el libro de Romanos. Esta es la introducción a nuestra estación 30, que de hecho tenemos que ir a números 33 de números, porque allí es donde siempre partimos y hoy se me pasó a hacerlo, pero ya en un momentico lo vamos a leer. Romanos. Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Adonai. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todas las naciones. Porque testigo me es Adonai,
a quien sirvo en mi espíritu, en la palabra de su Hijo, de Mashiach, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Adonai, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Adonai para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de justicia de Adonai se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veamos un momento algunos textos del verso 18 en adelante. Porque la ira de Adonai se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Adonai se conoce les es manifiesto, pues Adonai se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Adonai, no le glorificaron como el Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Adonai incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Adonai los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Adonai de la mentira, honrando y dando cultivo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Adonai los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, contendiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Adonai, Adonai los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malediciencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Adonai, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Adonai, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Por favor, ¿qué palabra hemos
podido leer para comienzo de esta jornada maravillosa. Lo primero que vamos a tener aquí claro, mis amados, es que cuando llegamos a esta estación Jotbata, encontramos la importancia de servir a nuestro amado Adonai, y aquí la palabra servir significa un hombre de oración, un hombre que mantiene su adoración en Hashem, un hombre que mantiene un corazón de gratitud con Hashem. Cuando estoy hablando de un hombre me refiero genéricamente a un hombre, una familia que sirve con amor, una familia que da lo mejor de lo mejor para servir a Adonai. Dígalo conmigo, es un privilegio servir a Adonai. Y ese eslogan Adonai nos lo entregó hace más de 25 años, empezando a caminar en el ministerio radical y verdadero. Ustedes ya saben a qué me refiero. Esa primera enseñanza que recibí alguna vez, el ministerio radical y verdadero, es lo que encontramos en Jotbata. Cuando servimos, cuando oramos, cuando adoramos, cuando damos gratitud a Adonai, cuando verdaderamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que todo cuanto hagamos sea con la pulcritud, con la integridad, con la rectitud, para Hashem. Y cuando nosotros entendemos que estamos enseñando su palabra y que la intención de nuestro corazón es servirle al Eterno, entonces el poder del Ruach, por favor, el poder del Santo Espíritu será un torrente, será un arroyo de agua viva que brotará y brotará y brotará y brotará en nuestros ministerios, y que no necesitaremos ni las herramientas, ni las estrategias, ni los coach operativos y los conferencistas motivacionales y las cosas del mundo en el ministerio para que el ministerio avance o para que el ministerio se reconozca. Dice la palabra, testigo me es Adonai, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Cuando nosotros entendemos que hemos llegado a una estación en la que ahora los arroyos, el agua que representa la palabra, van a fluir y fluirán y fluirán y viajarán hacia las naciones, e iremos llevando el poder de esa palabra viva, eficaz y penetrante. Es importante que entendamos que el verdadero amor no es decir cuánto te amo. El verdadero amor es entender cuánto estamos dispuestos a hacer por servir a Hashem. Cuando somos conducidos por el camino, la verdad y la vida, después de venir de tiempos de oscuridad, del tiempo de lo profano, del tiempo de la mente humana, del hombre, a lo mejor de la idolatría, como esos profetas de Baal, haciendo sus altares, haciendo sus formas, sus modelos de adoración y demás a sus ídolos. Pasamos por ese tiempo, pero ahora Adonai nos trae para que oremos, adoremos y demos gracias, siempre presentándonos con acción de gracias delante de Hashem. Gracias Hashem por un nuevo día, gracias Hashem por los alimentos, gracias Hashem por darnos la salud, gracias Hashem por mi esposa. Hashem, amado Padre Eterno, gracias por nuestros hijos. Padre Eterno, gracias por este precioso ministerio Israel Casa Integral. Amado Dios Eterno, Padre, gracias, Padre Adonai, por todos los pastores, líderes y cada familia de Israel Casa Integral hoy en las naciones. Padre Eterno, gracias aún por estos medios de comunicación, gracias por estos equipos, gracias por la oportunidad que tú nos permites de compartir una enseñanza y avanzar y avanzar y avanzar, no en el beneplácito del hombre, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, sino en el propósito de tu palabra. Inmediatamente vimos cómo en el libro de Filipenses nos hace un llamado de atención extremadamente delicada. Por lo demás, hermanos, gozaos en Adonai. Gocémonos en Adonai. Hermanos, la palabra, nuestra Kadosh Torah, es el gozo que tengo yo.
Y el gozo que tengo yo nadie me lo puede quitar. Porque como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. El gozo que tenemos en Hashem, el gozo que tenemos en su palabra, el gozo que tenemos del Shabbat, el gozo que tenemos de estudiar cada parashot, el gozo que tenemos de estudiar cada aliyá, el gozo que tenemos de compartir la palabra, el gozo que tenemos aún cuando tomamos un talí y nos cubrimos. Las personas dicen, no, pero es que siempre la opinión pero es que eso es de los judíos. Mis amados, por favor, despertar. ¿Cuántas gentes hablan sin ni siquiera vivir la experiencia, hermanos? Saben, el talí no es una prenda que tenga un texto bíblico que lo ordene como un mandamiento, como una misbot, como lo es los tzitzis en el libro de Números, capítulo 15, verso 37, vistiendo los tzitzis para recordar que nuestros ojos no se desvíen, que nuestra mente no se desvíe. Pero sin embargo, cuando hemos tenido la preciosa oportunidad de tener un talit y colocarnos ese talit sobre nuestra cabeza, cubrirnos con ese talit y entrar en ese tiempo maravilloso de oración con el Eterno y estar en esa intimidad con Adonai, es una experiencia que el que no la ha vivido, por favor, si usted no ha vivido esa experiencia, mejor, por favor, no hable, no piense y no opine lo que no ha vivido, lo que no ha podido experimentar de la gracia y el favor de Adonai. Es que tenemos a tantas multitudes de gente opinando cosas que no tienen ni siquiera el menor mínimo pensamiento de por qué lo dicen. Porque lo creen, porque lo escucharon de alguien seguramente. Y se convierten en transmisores sin sentido de cosas que no entendemos. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en Adonai. Es un privilegio, es un gozo estudiar su Kadosh Torah. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Aquí esto se refiere a los que viven como los gentiles en la inmundicia del pecado. Por favor, sé que estoy hablando palabras fuertes y por favor recíbalas en el amor de Yeshua. Guardaos de los malos obreros. Pero son obreros que están en la obra, queriendo prestar un servicio como obreros para servir a Adonai. O son obreros que se llaman obreros, pero que sus vidas, sus pensamientos, sus acciones, sus maneras de ser, sus maneras de hacer, son completamente acciones del mundo. Cuidado de esos malos obreros. Qué cosa terrible es querer, hermanos, hacer el bien por uno mismo y no hacer el bien por lo que Adonai nos ha enseñado que tenemos que hacer el bien. Por lo tanto, guardaos, dice la palabra en Filipenses 3, guardaos de los mutiladores, de esos mutiladores que quieren que esto ya no es, que esto tampoco es, que aquí esto no se hace, que nosotros ya no guardamos Shabbat, que nosotros ya no hacemos esto, que nosotros ya no leemos eso, que el Antiguo Testamento no. Por favor, hermanos, ¿de dónde surgió esa idea brillante teológica, neotestamentaria? Es que nosotros somos solamente neotestamentarios, solamente el Nuevo Testamento. No, hermanos, la Biblia es un compacto de libros en el que toda la palabra ha sido inspirada, porque toda la palabra tiene el poder del Ruach, porque la palabra está aquí, ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, mis amados, cuando habla de guardarnos de esos mutiladores, nos habla de todos aquellos que teológicamente o hebraicamente, voy a incluirme, cortamos el poder de Adonai. ¿Saben? Las versiones bíblicas, hay muchas versiones bíblicas, muchas. Acá tengo un juego de Biblias, de versiones y años y ediciones y demás. Pero apareció en algún momento una versión que muy seguramente muchos de ustedes pueden tener incluso en este momento en sus manos, que fue la versión internacional. La versión internacional, yo recuerdo el año en el que surgió esa versión porque fuimos cercanos a un
a un querido hombre muy teólogo, muy estudioso, reconocido internacionalmente en la palabra, que formó parte de ese equipo que se ocupó en su tiempo de mirar la versión llamada internacional y hacerle cambios. El fundamento de la versión internacional era cambiar expresiones. A ver si puedo tomar un ejemplo aquí en algún punto. Y vosotros hablad a los hijos de Israel y decidles. Pues esas expresiones como hoy vosotros hablad a los hijos de Israel y decidles, pues no son muy palabras, digamos, del castellano usual, moderno, que usamos en los países. Castellano, digamos, en el sentido del español. Probablemente en la versión internacional diga, y ustedes háblenle a los hijos de Israel y díganles. No dice decidles, vosotros, ustedes, decidles, díganles. Entonces, cuando surge la versión internacional, surge con la idea de hacerle un ajuste al lenguaje español, del castellano, del vosotros sois, ¿verdad? Decid vosotros, haced vosotros, y cambiarlo por las palabras más comunes del lenguaje de hoy. La idea me parece maravillosa, me parece que sería muy práctico hacerlo así, actualizar la redacción del lenguaje. Ya muchas versiones hoy, sin ser esa versión internacional, han mejorado el lenguaje más actual, digamos. Pero la versión internacional no solamente hizo esas correcciones, sino que desafortunadamente incurrieron en la brillante idea de hombres de retirar el nombre de Yeshua de un gran número, si no estoy mal, de 1100 versículos bíblicos desaparecieron en la versión internacional. No recuerdo exactamente el punto, pero sé que son mucho más de 1000. Quitaron el nombre de Jesús, quitaron el nombre y quitaron versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la versión internacional no pasó a ser más que una corrección bastante regular que realmente no recomiendo que se tenga a la mano o en casa. Es una versión que realmente, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para quitar? Dice la palabra que ni un punto, ni una tilde se cambiará. Pero aquí aparecen profesionales, doctos, que ellos dicen, no, este versículo no está bien, este versículo quitémoslo, este texto cambiémoslo, el nombre de Jesús no queda bien ahí, quitémoslo también, desaparezcámoslo, etc. Y a otros les parece incluso más interesante decir que no es Adán y Eva, sino Adán y Esteban. Y así lo clasificaron, y así tenemos versiones bíblicas también hoy. Por favor, cuando estamos mirando todas estas situaciones es para que veamos las realidades espirituales que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo realidades espirituales donde, como lo dice Filipenses, hay una serie de mutiladores de la palabra, mutiladores de la buena fe, mutiladores de la fe, que realmente lo vimos cuando estábamos en la estación de Gilgal. Vemos que muchos querían hacer su propia enseñanza, su propio modelo, en sus propias fuerzas, y querían glorificarse en su propia manera. Lo vimos también en la estación, recuerdan, bueno, en Rizá también lo vimos. Y es muy importante, amados, que cuando llegamos a este punto entendamos que cuando recibimos el poder del Ruach HaKodesh, y Jotbata nos va a mostrar este momento, entonces ahora la palabra toma sentido. La obediencia por la palabra. Recuerden cuando les hablé del texto de Josué capítulo 1. Si guardas esta palabra conforme a lo que está escrito y meditas en ella de día y de noche y haces conforme a lo que en ella está escrita, entonces todas tus cosas te saldrán bien y en todo seréis prosperados. ¿Por qué? Porque ahora recibimos el poder del Rúa, y con el poder del Rúa nos gloriamos en Yeshua. Por lo tanto, entenderemos con claridad la justicia, entenderemos con claridad el amor, entenderemos con claridad la palabra, entenderemos el verdadero valor de la adoración, entenderemos el verdadero valor de la gratitud, del respeto mutuo, entenderemos el verdadero valor
favor de la unidad. No estamos para juzgar, por favor. Cuando tengo que hacer algunas menciones, por favor, mi intención, mi corazón no está en juzgar ni al teólogo, ni al concilio. Por favor, no es esa mi intención. Estamos siendo edificados en las circunstancias que hemos vivido en la vida, y por eso el mismo Rab Shaul nos dice, en cuanto al celo, necesitamos tener un celo. La gente procura guardar el celo por la palabra, amén. Pero la gente guarda mayor celo por el concilio, la gente guarda mayor celo por la denominación, la gente guarda mayor celo por el pastor, por su iglesia, pero por Yeshua, en Yeshua no hay celo. ¿Saben cuántos de nosotros, cuando tomamos nuestras Biblias, y cuántas gentes toman una Biblia con irreverencia, aún con sus manos sucias, aún tirada en algún lugar? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor, hermanos, y por favor no se incomoden, en su carro su Biblia está por allá guardada, tirada en el piso, en el vehículo, y el día que tenga que venir a la reunión, pues por allá en algún lugar la va a encontrar? Usted podrá salir de su casa y su Biblia se le podrá quedar y no hay ningún problema. Ya se quedó la Biblia, bueno, ya no la necesitamos. Allá finalmente, para eso tengo el celular. Pero si a usted se le queda el celular y va 35 minutos de salir de su casa y se le queda el celular, le garantizo que se regresa por su celular, pero no se regresaría por su Biblia. Por lo tanto, el celo por la palabra, el celo por Shabbat, el celo por los mandamientos, el celo por las parashá, el celo por el estudio bíblico, el celo por la doctrina de Yeshua, es el plan y el propósito de Jotbatá. Aquí vamos entendiendo hacia dónde vamos hoy. Ya vimos entonces un número enorme de jóvenes formándose, liderando. Son las nuevas generaciones por venir. Muchos quieren hacerlo a su manera, muchos quieren inventar su propia manera, muchos quieren tener su propia forma, muchos quieren tener su propia teología, muchos quieren tener su propio pensamiento. Pero después, en el monte Gilgad, allí establecimos el discipulado radical y verdadero. Por lo tanto, ese celo se debe conservar, el celo por el amor a la palabra, el temor a la palabra. Y dijimos en la estación anterior, en Gilgad, lo mencioné y dije, padres, papá, por favor, cada papá, por favor, concentrados en sus hijos, porque necesitamos que nuestros hijos caminen hacia la tierra de promesa y que caminen con la palabra, con el temor de la palabra y en la obediencia y en la sujeción, en el celo por nuestra Kadosh Torah. Mis amados, me emocioné mucho, ¿verdad? Y creo que el tiempo se nos ha cumplido, por supuesto que sí. Discúlpenme, muchas gracias, mis amados. Empezamos la estación Jotbatá y aquí creo que vamos a caminar un buen tiempo, porque Jotbatá nos va a generar una ganancia enorme en el contexto de estos 42 viajes por Israel, 42 viajes, por las tierras del desierto hasta la tierra de promesa. Así es que muchas gracias, amados, por su compañía. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sus mensajes y por favor, gracias también por su apoyo para este ministerio. Les bendigo en el nombre de nuestro amado Yeshua. Muy buen día para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Shalom, shalom. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.